Hola almas curiosas y mentes aprendices. Bienvenidos una vez más a Mente Aprende. Les habla Jorge Franco. Quiero empezar el episodio de hoy con unas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido profundamente agotado, pero sin una razón física aparente? Sientes que, por más que haces, por más que te esfuerzas, la sensación de que no es suficiente nunca desaparece. ¿Te has preguntado si esta carrera constante, por ser más productivo, más positivo, por mostrar tu mejor versión todo el tiempo, te está robando la paz interior en lugar de dártela? Si alguna de estas preguntas resuena contigo, créeme, no estás solo. No es una falla individual. Este sentimiento generalizado de agotamiento es en realidad el gran síntoma de nuestra época. Y hoy, para entender este malestar colectivo, vamos a sumergirnos en el pensamiento de uno de los filósofos más lúcidos y necesarios de nuestro tiempo, Byung-Chul Han. Él, con una claridad asombrosa, le puso nombre a esta condición en su influyente obra, La Sociedad del Cansancio. El título de nuestro episodio de hoy es precisamente la pregunta que él nos ayuda a responder. La Sociedad del Cansancio. ¿Por qué estamos agotados? A lo largo de los próximos minutos, no solo vamos a desglosar las ideas de este pensador surcoreano, sino que las usaremos como un espejo para ver cómo su diagnóstico de la sociedad nos sirve como un diagnóstico para nuestra propia salud mental. Entenderemos cómo la libertad se ha convertido, paradójicamente, en una sutil fuente de autoexplotación. Este es un episodio para, como siempre buscamos aquí, pulir la piedra bruta de nuestro entendimiento sobre el mundo en que vivimos y, más importante aún, sobre cómo nos vivimos a nosotros mismos en él. Así que, si estás listo para ponerle nombre a ese cansancio y empezar a entender sus profundas raíces, quédate conmigo. Para empezar a entender por qué estamos tan agotados, Byung-Chul Han nos invita a dar un paso atrás y ver el panorama completo. Él nos dice que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Y esta no es solo una diferencia de nombres, es un cambio de paradigma total. Pensemos por un momento en la sociedad del siglo XX, la que describió el filósofo Michel Foucault. Era una sociedad de muros, de espacios cerrados. La fábrica, el hospital, la cárcel, el cuartel, la escuela. Funcionaba a través de la negatividad. Su verbo clave era deber. Las reglas eran claras. No debes hacer esto. Debes obedecer. El poder era visible. Te disciplinaba desde afuera. Ahora pensemos en hoy. Los muros han caído. El mundo parece un gran espacio abierto, un mercado global, una red interconectada. Han nos dice que la sociedad del rendimiento ya no funciona con la negatividad del no debes. Al contrario, funciona con la positividad infinita del tú puedes. El lema de nuestra era es, sí, podemos, todo parece posible. Sé tu propio jefe, emprende, reinvéntate, optimiza tu cuerpo, tu mente, tu tiempo. Ya no hay un jefe externo que te prohíbe o te manda. Ahora tienes una voz interior, un coach personal, que te susurra constantemente. Puedes hacerlo mejor, puedes dar más. Y aquí está la genialidad y la trampa que Han devela. El poder se ha vuelto mucho más eficiente. En la sociedad disciplinaria, el poder tenía que forzarte. En la sociedad del rendimiento, el poder te seduce para que te explotes a ti mismo, voluntariamente y con entusiasmo. Cuando el explotador y el explotado son la misma persona, no hay contra quién rebelarse. La lucha es contra uno mismo. El agotamiento ya no viene de una fuerza externa que nos oprime, sino de una presión interna que nos consume. Pasamos de ser sujetos de obediencia a ser, como él los llama, empresarios de sí mismos. Este cambio es la raíz de todo y nos lleva directamente a la figura central de nuestro tiempo, una que todos, de alguna manera, encarnamos, el sujeto del rendimiento. En el bloque anterior, dejamos sobre la mesa esa figura clave de nuestro tiempo,
el sujeto del rendimiento. Y quizás mientras me escuchabas, te preguntaste, ¿y quién es exactamente esa persona? La respuesta de Han es tan simple como inquietante. Somos nosotros, eres tú y soy yo. Este sujeto del rendimiento es, en esencia, un empresario de sí mismo. Esta idea es fundamental. Ya no solo trabajamos en una empresa, nos hemos convertido a nosotros mismos en una. Gestionamos nuestra vida como si fuera un proyecto que debe ser optimizado constantemente para maximizar los beneficios. Piénsalo un momento. Nuestras redes sociales son nuestro departamento de marketing personal, donde curamos nuestra marca. Nuestro tiempo libre se convierte en una oportunidad para el upskilling o el networking. Medimos nuestros pasos, nuestras calorías, la calidad de nuestro sueño con aplicaciones. Todo es un dato, todo es medible y por lo tanto todo es mejorable. El descanso ya no es un fin en sí mismo, sino una inversión estratégica para poder rendir más mañana. El combustible de este empresario de sí mismo es, como dijimos, el lema "Tú puedes". Pero aquí Byung-Chul Han destapa la violencia oculta en esa frase. Lo que parece un mantra de empoderamiento, en realidad opera como una forma de coacción mucho más eficaz que cualquier orden. ¿Por qué? Porque interioriza la culpa. En la antigua sociedad disciplinaria, si fracasabas, podías culpar al sistema, a la estructura, al jefe opresor. Había un otro a quien responsabilizar. Pero en la sociedad del rendimiento, si el sistema te dice que no hay límites y que tú puedes con todo, ¿qué pasa cuando no tienes éxito? Cuando no eres feliz, cuando estás agotado. La conclusión es devastadora. La culpa es enteramente tuya. Significa que no te esforzaste lo suficiente, que no fuiste lo suficientemente positivo, que no gestionaste bien tus recursos. Esta lógica nos lleva a una especie de guerra civil interna. Nos dividimos en dos. Dentro de nosotros conviven un explotador y un explotado. Un jefe de proyecto implacable que fija metas cada vez más altas y un empleado exhausto que intenta cumplirlas a toda costa. El jefe se dice, somos libres, podemos lograr lo que queramos. Y el empleado se responde, como soy libre, tengo la obligación de no fallar. En mi consulta como psiquiatra, veo las secuelas de esta batalla interna todos los días. Se manifiesta como ansiedad crónica, como el síndrome del impostor, como una profunda sensación de fraude o de no estar nunca a la altura. Se manifiesta como la incapacidad de disfrutar genuinamente de un logro porque la mente ya está en el siguiente objetivo. Es una existencia sin pausas, sin mesetas para descansar, siempre en ascenso, siempre optimizando. Esta es la gran paradoja de nuestra libertad. La ausencia de un dominio externo no nos ha traído un alivio, sino que nos ha entregado a una forma de tiranía mucho más sutil y agotadora. La tiranía de nosotros mismos. Ahora bien, hemos definido quién es este sujeto y cómo opera su mecanismo de autoexplotación. Pero ¿cuál es el ambiente, el clima cultural, que permite que este motor funcione sin descanso? La respuesta de Han, de nuevo, es fascinante y contraintuitiva. Es el exceso de positividad. Y de esa tiranía de lo positivo vamos a hablar en el siguiente bloque. Hemos visto quién es el sujeto del rendimiento y cómo se explota a sí mismo. Ahora llegamos a una de las ideas más provocadoras y, en mi opinión, más reveladoras de Byung-Chul Han: la violencia de lo positivo. Sé que la frase suena extraña, incluso contradictoria. ¿Cómo puede la positividad ser violenta o tiránica? Toda nuestra cultura se basa en buscarla, good vibes only. Piensa en positivo, sé proactivo, pero Han nos pide que miremos más allá. Para él, la positividad no es sinónimo de alegría o bienestar. La positividad es el exceso, la ausencia de límites, la saturación. Es el sí y además, el más y más, el todo es posible. Para entenderlo, usemos una metáfora que él propone. La sociedad anterior, la disciplinaria, era una sociedad inmunológica. Su principal preocupación era defenderse de lo otro,
de lo extraño, de lo negativo, como un cuerpo que crea anticuerpos para luchar contra un virus. Se basaba en la distinción claro entre amigo y enemigo, dentro y fuera, permitido y prohibido. Nuestra sociedad, la del rendimiento, ya no funciona así. Ya no morimos por infecciones virales, sino por enfermedades neuronales. Ya no nos amenaza lo otro, lo negativo. Nos amenaza el exceso de lo mismo, el exceso de lo positivo. Y esto, nos dice Han, no produce infecciones, produce infartos, el burnout, la depresión por agotamiento, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no son infecciones, son infartos del alma, infartos psíquicos. Son el resultado de un sistema que se sobrecalienta, que se acelera hasta colapsar por dentro. Surgen no de la negatividad de una prohibición, sino del exceso de positividad, de la sobreabundancia de estímulos, información y tareas. Desde el punto de vista clínico, esta idea es potentísima. Nos obliga a repensar el origen de mucho del sufrimiento que vemos. A menudo, la raíz del problema no es un trauma represivo o una norma que prohíbe, sino la incapacidad del individuo para poner un filtro, para defenderse de un imperativo de rendimiento y de estímulo que él mismo ha interiorizado. Veámoslo en la vida cotidiana. Las redes sociales son el epítome de esta positividad. Un scroll infinito donde solo vemos versiones editadas del éxito, la belleza y la felicidad. Es lo que Han llama el infierno de lo igual. No hay alteridad, no hay negatividad, no hay espacio para el fracaso o la vulnerabilidad real. Solo hay más de lo mismo, generando una presión silenciosa por conformarse a ese ideal inalcanzable. En el trabajo es la cultura del brainstorming, donde todas las ideas son bienvenidas. La presión por ser proactivo, por tener iniciativa, por amar tu trabajo con una pasión que no admite horarios ni límites. Es el emprendedor que tiene que estar disponible 24/7. No hay un no posible. Nuestro propio smartphone es el dispositivo paradigmático de esta tiranía. Siempre encendido, siempre conectado, bombardeándonos con notificaciones, correos, mensajes. Es un portal abierto a una avalancha de información que no podemos procesar. No tiene un botón de no, solo nos invita a consumir y a reaccionar. Lo que Byung-Chul Han nos está mostrando es que en nuestra búsqueda de eliminar toda negatividad, hemos perdido algo esencial: la capacidad de decir no, la soberanía para poner límites. La negatividad, en su sentido filosófico, es la que nos permite la contemplación, el silencio, el aburrimiento creativo. Es la que nos permite detenernos y pensar, en lugar de solo producir y reaccionar. Así, el sujeto del rendimiento, dopado por esta positividad incesante, se dirige inevitablemente hacia el colapso. Un colapso que tiene un nombre muy conocido y temido en nuestra sociedad: el síndrome de burnout. Y en el próximo bloque vamos a analizar por qué el burnout no es un simple cansancio, sino la enfermedad emblemática de nuestro tiempo. Entonces, tenemos a un empresario de sí mismo, que se autoexplota voluntariamente, impulsado por una cultura del rendimiento y una positividad tóxica. ¿Cuál es el resultado inevitable de este maratón sin fin? El colapso. Y ese colapso en el siglo XXI tiene un nombre muy claro: el síndrome de burnout. Es fundamental que entendamos algo. Para Byung-Chul Han, el burnout no es simplemente estar muy cansado por exceso de trabajo. Es mucho más profundo. Es el infarto del alma. Es el momento en que el yo, en su afán de superarse a sí mismo, se sobrecalienta y se consume. Es la consecuencia de una guerra que hemos librado contra nosotros mismos y en la que hemos perdido. La persona con burnout no sufre por una presión externa, sino por un imperativo interno que la devora. Es el agotamiento del yo puedo, cuando se convierte en yo debo y finalmente en no puedo más. Y es aquí donde el burnout se da la mano con su hermana más sombría,
La depresión. Han describe la depresión que emana de esta sociedad no como la melancolía clásica, que a menudo se relacionaba con la pérdida de un objeto amado o con una falta. La depresión de la sociedad del rendimiento es una depresión por agotamiento. Es, y esta frase es demoledora, el cansancio de ser uno mismo. Es la fatiga que surge del proyecto, de tener que construirte, optimizarte y venderte perpetuamente. Cuando el yo se convierte en un proyecto de rendimiento, agotarse de ese proyecto significa agotarse de uno mismo. Hay otro elemento crucial aquí, la agresividad. En las sociedades antiguas, la agresividad se dirigía hacia afuera, contra un enemigo, un otro. En nuestra sociedad, al no haber un enemigo externo visible, esa agresividad no desaparece, sino que se redirige. Se vuelve contra nosotros mismos. La persona deprimida y agotada es, a menudo, una persona que ejerce una enorme violencia contra sí misma a través de la autocrítica, la culpa y la autoexigencia. Nos convertimos en nuestros propios verdugos. Como psiquiatra, esta perspectiva me parece fundamental para la práctica clínica. Cuando un paciente llega a consulta describiendo un vacío existencial, una fatiga que no se va con el sueño y una sensación de fracaso a pesar de haber alcanzado muchas metas, el diagnóstico de Hahn resuena con una fuerza tremenda. Nos ayuda a mover el foco. El problema no es solo una falla en la química cerebral del individuo, sino una respuesta comprensible a un sistema cultural que es, en sí mismo, patológico y agotador. Ayuda a los pacientes a entender que su sufrimiento no es un signo de debilidad personal, sino el resultado de haber intentado cumplir con unas demandas inhumanas que ellos mismos habían interiorizado. Permite externalizar la culpa y dejar de tratarse a sí mismos con esa agresividad. Frente a este panorama, que puede sonar desolador, surge la gran pregunta: ¿hay alguna salida? ¿Estamos condenados a rendir hasta agotarnos? Byung-Chul Han no solo ofrece un diagnóstico, afortunadamente, también esboza algunas sendas de escape, algunas formas de resistencia. Y de ellas hablaremos en nuestro próximo bloque. Después de este recorrido por el diagnóstico de nuestra sociedad, que puede parecer un callejón sin salida, quiero que dediquemos este bloque a la esperanza y a la acción. Porque si bien el análisis de Hahn es crudo, no nos deja sin un mapa. Él mismo señala posibles sendas para resistir esta lógica agotadora. No son soluciones fáciles, no son una lista de 5 pasos para dejar de estar cansado, sino más bien un cambio de dirección, una reorientación de la mirada. La principal vía de escape que propone Hahn es el renacimiento de lo que los antiguos llamaban la vita contemplativa. La vida contemplativa, nuestra sociedad ha glorificado hasta el extremo la vida activa, la vida de acción, de trabajo, de producción. Hahn argumenta que hemos olvidado que la plenitud humana requiere un equilibrio. La vida contemplativa no es pereza ni inacción, es la capacidad de detenerse, es crear espacios para actividades que no tienen un fin útil o productivo inmediato. Es el arte de no hacer. Es, paradójicamente, una inutilidad que es profundamente útil y necesaria para el alma. Pensemos en qué podría significar esto hoy. Dar un largo paseo sin rumbo fijo. Escuchar un álbum de música completo, con atención, sin hacer nada más. Perderse en una conversación profunda sin mirar el reloj. O simplemente sentarse en silencio y observar el mundo sin la necesidad de capturarlo en una foto. Ahora bien, esta vida contemplativa solo es posible si recuperamos conscientemente lo que Hahn llama el poder de la negatividad. Y esto se traduce en algo muy concreto y a la vez muy difícil: aprender a decir no. Este no es un acto de soberanía personal, es decir, no a un proyecto más, aunque podríamos hacerlo. Es decir, no a la disponibilidad constante en el móvil, no a la comparación en redes sociales, y quizás el más radical de todos, decir no
a esa voz interna, a ese explotador que llevamos dentro, que nos dice que descansar es de vagos. En terapia trabajamos constantemente en esto. Aprender a poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de autopreservación. Es trazar una frontera sagrada alrededor de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención, para que el mundo del rendimiento no colonice cada rincón de nuestra existencia. Además, Han nos dice que la sociedad del rendimiento es profundamente narcisista. Nos empuja a mirarnos solo a nosotros mismos. La cura para esto es redescubrir al otro, el otro con mayúscula, aquello que no es yo, que tiene su propio misterio y que no puedo controlar, optimizar o consumir. Este otro puede ser una persona amada, en una relación de eros verdadero que no busca la autoconfirmación. Puede ser la naturaleza, que nos confronta con una escala y un tiempo que trascienden nuestros pequeños proyectos. O puede ser el arte, que nos saca de nosotros mismos y nos conecta con algo más grande. Finalmente, Han nos invita a Thoreau a atrevernos a estar aburridos. El aburrimiento, esa sensación que evitamos a toda costa con el entretenimiento infinito del smartphone, es en realidad el umbral de la creatividad. Es en el vacío del aburrimiento donde la mente deja de reaccionar y empieza a divagar, a conectar ideas, a ser verdaderamente libre. Es el suelo fértil para la atención profunda, que es lo contrario a la hiperatención dispersa a la que estamos acostumbrados. Estas no son soluciones mágicas, son prácticas de resistencia. Son formas de empezar a construir en nuestra propia vida pequeñas islas de un mundo diferente. Y con esta nota de posibilidad nos acercamos al final de nuestra reflexión de hoy. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el pensamiento de Byung-Chul Han. Empezamos con una pregunta que nos resuena a casi todos. ¿Por qué estamos tan agotados? Y a lo largo de este episodio hemos encontrado algunas respuestas profundas. Vimos cómo pasamos de una sociedad disciplinaria que nos oprimía desde afuera a una sociedad del rendimiento que nos seduce para que nos explotemos a nosotros mismos desde adentro. Hemos conocido a su protagonista, el sujeto del rendimiento, ese empresario de sí mismo que bajo el lema del "tú puedes" se convierte en su propio jefe y su propio esclavo. Entendimos que el combustible de esta autoexplotación es una paradójica tiranía de lo positivo, un exceso de estímulos y exigencias que, en lugar de liberarnos, nos lo lleva al colapso, al burnout y a la depresión por agotamiento. Pero no nos hemos quedado solo en el diagnóstico. También hemos explorado caminos de resistencia, la importancia de recuperar una vida contemplativa, el poder radical de decir no, la necesidad de redescubrir al otro y la belleza de atrevernos a estar aburridos. En esencia, la obra de Byung-Chul Han es una invitación a despertar, a darnos cuenta de las lógicas invisibles que gobiernan nuestra vida y nos agotan. Es una herramienta más en nuestro propósito de pulir la piedra bruta de nuestro ser. Y ahora me encantaría seguir esta conversación contigo. De todas las ideas que hemos explorado hoy, ¿cuál fue la que más te resonó? ¿Fue ese el concepto de autoexplotación? ¿La idea de la violencia de lo positivo? ¿O quizás ese cansancio de ser uno mismo? Te invito a que compartas tu reflexión en la sección de comentarios en nuestro canal de YouTube. Leer y entender qué es lo que más les llega es fundamental para que esta comunidad de Mente Aprende siga creciendo. Y por supuesto, si este contenido te aporta valor, te inspira o te ayuda a entender mejor tu mundo interior y exterior, la mejor forma de apoyar este proyecto es suscribiéndote a Mente Aprende en tu plataforma de podcast preferida, ya sea Spotify, Apple Podcasts o en YouTube. Gracias de verdad por tu tiempo y por tu atención profunda. Recuerda que entender el sistema que nos moldea es el primer paso para recuperar nuestra soberanía interior. Sigamos juntos en este camino. Les habló Jorge Franco. Hasta el próximo episodio de Mente Aprende.